Hola, bienvenidos a Entre la Vida y la Música con sus hosts Romina Leal y Arturo Estanislao, mi maestro, mi profesor de piano, que además es músico y pianista. Arturito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Romy. La verdad que muy contentos de estar acá en nuestro segundo episodio, ya este podcast que va tomando ya su forma, me parece definitiva, ¿no? No sé si querías contar que estuvimos, quizás para los que escucharon el primer capítulo, han descubierto Que que fue habíamos pensado un nombre, ¿no? Que un fue programa cambiando. piloto, porque fue un programa piloto y la verdad que nos salió que tan fluido, nos gustó tanto que dijimos ya, ese es el primer programa y este sí es el programa oficial, este va a ser el nombre oficial que se llama Entre la Vida y la Música, en el primer programa piloto, si lo has visto. Originalmente el primer nombre que habíamos pensado, que después se tomó como tema, era Desde la Tertulia, no, desde No, desde el paraíso el decíamos. paraíso, claro, desde el paraíso, y abordamos ese tema de qué es el paraíso en los teatros o en el Teatro Colón en específico del que comentamos, pero ya eso fue tema de un primer capítulo, ahora Exactamente. ya... Claro, los invitamos a todos aquellos que si quieren pueden ir ahí a escucharlo. Lo pueden encontrar aquí en YouTube, pero también en Spotify, ¿no? Y en algunas otras plataformas ahí de podcast, en Anchor también, digamos, para todos aquellos que quieran sintonizar y empezar a conectar con estos temas que siempre estamos proponiendo, ¿no? Y ya en el primer capítulo hemos tenido comentarios, ha estado la gente ahí compartiendo un poco de sus opiniones y es siempre bienvenido, así que los invitamos a dejarnos sus comentarios, a hacerse partícipes también de este programa con nosotros. Contanos, Arturito, ¿qué estuviste Bueno, leyendo que la gente nos escribió? Bueno, de hecho, me encantó porque, o sea, justamente el otro día una persona, digamos, que nos había escuchado en Spotify, después se metió ahí en YouTube para comentar. De hecho, insisto, los invitamos a que se conecten con nosotros desde las redes sociales, en YouTube. Queremos generar como un intercambio y como muchas veces, insisto, estas cosas que nosotros hablamos son como disparadores en las que todos somos partícipes y quizás todos podamos acercar desde nuestra experiencia. Así que en ese sentido agradecerles a que nos escuchen y que también quieran participar y sumarse a nosotros en esto. No, decía que una persona nos comentaba el hecho de que la vez pasada hablábamos de la cuestión de la música y lo visual, ¿no? Uh O -huh. hasta qué punto muchas veces el planteo musical de un artista está vinculado a todos unos aspectos que hacen, bueno, decíamos, no netamente a lo acústico o lo auditivo, sino a lo visual, al vestuario, a lo que sucede sobre el escenario. Y yo, digamos, reconociendo que mi postura a veces es un poco como extremo, fundamentalista, de decir, no, concentrémonos en la música, yo desde ya, perdón, aprovecho para decir, agradezco también que se me critiquen mis posturas. A mí me gusta también generar cierta polémica, yo refuerzo algunas posiciones porque también quiero generar un poquito de discusión al respecto. Pero bueno, esta persona nos decía, bueno, pero yo creo que lo visual y el show y lo que pasa en el escenario es parte de la música. Sí. Y vos sabés que yo me quedé pensando y yo decía, bueno, es que es cierto. Y vos me decías lo mismo, de hecho. ¿Te acordás que Sí, también vos comentabas pero esto? De un decir, poco, quiero decir en tu defensa, te voy a defender yo, aunque nadie te acuse, pero creo que de este podcast justamente la parte musical es la que traes vos como maestro y músico que sos, y yo como alumna tuya y actriz que soy, mi lado es como más fuerte, bueno, el de las dos, la vida, ¿no? No hace sí. mucha más falta que estar vivo para poder trazar un poco de paralelismos o de alguna manera, bueno, filosofar, que es lo que hacemos aquí con respecto a temas musicales, pero también como desde una mirada práctica de cómo aborda desde la vida esos temas. Así que bienvenidas las metáforas. ¿Vos Bien, qué? bueno, sí, sí. No, pero decía que entonces yo me había quedado pensando sobre este comentario y muchas veces digo, bueno, es cierto, ¿no será que uno quizás refuerza un aspecto? Y en relación con eso, aprovecho para contar, justo el otro día fuimos a escuchar con mi mujer un trío de jazz aquí en Buenos Aires, de un pianista de jazz muy reconocido, de hecho lo mencionamos Pablo Raposo, un genio del jazz aquí en Buenos Aires. Y, o sea, es que, claro, ¿qué pasa? Estábamos ahí en el club, ¿no? Y bueno, estábamos tomando algo y estaban los músicos sobre el escenario y apenas subieron al escenario, lo primero que yo observé es que estaban todos vestidos de traje. Ajá. Y que en un principio a uno le podría llamar la atención porque, digamos, el jazz es una música que no necesariamente está asociada a una etiqueta. Uno se imagina, bueno, concierto clásico, el frac, el cantante, el vestido, ¿no? Pero sin embargo, en el jazz hay una tradición de eso
que tiene que ver, aprovecho, digamos, para ver una pequeña ventanita hacia el jazz para quien no conoce mucho. El jazz en su origen, como era una música que le hacían, digamos, negros, y que era música que se hacía muchas veces, digamos, como no eran en salas de conciertos, eran como en Lugares clubes más nocturnos, marginados. totalmente, eran clubes nocturnos, eran cabarets, en ese sentido muy similar al origen del tango rioplatense, o sea, era música que se hacía, bueno, de repente entre hombres y mujeres de la noche, mafiosos, prostitutas, Como bueno, más popular. de alguna manera popular y marginal, porque uno puede decir Claro. popular y marginal, ¿no? Algunas músicas populares tienen ese origen, y en el caso del jazz en Norteamérica claramente venía de los negros que venían del África, ¿no? En las plantaciones de algodón, pensemos ese contexto en el que surge esa música maravillosa, ¿no? Entonces los primeros músicos de jazz, claro, hacían música en contextos en los que muchas veces, bueno, nada, había que haber música en la taberna y bueno, se subía ahí a alguien y empezaba a improvisar en el piano y demás, ¿no? Y de hecho esa música muchas veces también estaba vinculada a una situación en la que se bailaba. Pensemos el primer jazz de los años, lo que se llama el swing, ¿no? Los años dorados del swing, la década del 20, del 30. Era música sobre todo bailable, había el charleston, ¿no? Había como ciertos géneros que eran populares. Entonces los músicos de jazz muchas veces estaban vinculados a eso, a la bandita que hacía música mientras se bailaba, se tomaba algo, etc. Ahora, el desarrollo del género del jazz lleva a que ya hacia la década del 40 o del 50 los músicos empiezan a decir, no, momento, que nosotros no somos solo un entretenimiento o solo una música de fondo, sino tenemos algo que decir, ¿no? Tenemos un discurso musical rico y complejo y una estética y algo que queremos comunicar. Y entonces, a partir de entonces, empieza a pasar con lo que se llama el jazz moderno, el bebop, ¿no? Para el que quiera después indagar, que los músicos empiezan a decir, no, momento, nosotros no vamos vestidos casual, vamos de traje, ¿no? Que pensemos que para un hombre negro de la década del 40, vestirse de traje y ponerse tan formal no era algo tan habitual. No era algo que hacía habitualmente en su trabajo, ¿no? Digamos, por el rango social, digamos, que ocupaba. Entonces era impresionante porque, claro, aparecían sobre el escenario todos esos músicos negros que empilchaban sus trajes y que tenían toda una estética con las gafas y demás. Después podemos compartir alguna cosa al respecto, ¿no? Algunas imágenes de fotos de Thelonious Monk, Miles Davis, todos ellos empiezan a decir, momento que yo tengo un planteo musical serio. No vengo a entretenerte, no vengo a que pases el rato, quiero que escuches mi música y qué es lo que yo quiero decir con ella, ¿no? Entonces, fíjate todas las reflexiones a partir de los trajes. Entonces yo veía a los músicos, ¿no? El otro día en el club de jazz ahí decía, claro, fíjate cómo siguen como una tradición, ¿no? En el que se vestían, y yo miraba un poquito de eso, ¿no? Entonces me quedé pensando eso mientras escuchaba y veía al pianista que de repente se inclinaba hacia adelante y la banqueta quedaba medio como en el aire, que yo decía, este hombre se va a matar. Bueno, y entonces, nada, y veía las luces en el club, etcétera, ¿no? La gente ahí tomando. Y entonces, a raíz de estas reflexiones, de repente me acordé del comentario de nuestra querida Natalia y dije, a ver, pará, y voy a empezar a predicar con el ejemplo, voy a cerrar los ojos, como poniendo en práctica esto. Y vos sabés que me pasa algo increíble, que de repente eso que estaba escuchando empezó a hacer otra cosa distinta. Porque Ajá. claro, ya no estaba el escenario, el pianista, el traje, sino que de repente yo empecé a sentir como que podía escuchar con más detenimiento ya no solo el piano, sino lo que hacía el contrabajista, lo que hacía el baterista, y empecé a hacer un ejercicio de decir, bueno, voy a tratar de cerrar los ojos y escuchar todo lo que está pasando, ¿no? Diciendo, voy a Esto tratar que de escuchar, nos habías aconsejado exactamente en el primer no, capítulo, ¿no? de Desde decir, el sí, paraíso, claro, de que no esta, siempre tiene la mejor vista conectarse desde otro lugar con la música, y que además esto que decís, ¿no? A veces distrae tanto lo que decís esto, y el pianista se iba y yo tenía miedo que se le salga la silla, y entonces, ¿no? Como que te empieza a hacer ruido mental. Justo antes de empezar estábamos comentando, yo ayer fui también a ver a un artista que tenía un traje divino, pero, o sea, súper incómodo, con un escote al límite, y yo estuve todo el tiempo nerviosa por ella de decir, se le va a ver el busto. O sea, estuve todo el tiempo nerviosa. Y decís, ¿por qué la tipa canta divino? Está dando un show increíble. Así que qué hermoso este ejercicio. Entonces cerraste bueno, los ojos. mira, pero no, y cerré los ojos y de repente empezó a llegarme algo de una manera. Y ahí como que dije,
Claro, no está bien esto que estamos diciendo en el podcast. O sea, puede sonar extremo, pero es una experiencia que tenemos que hacer, que invito a todos a hacer. Porque de repente empecé a sentir que me llegaba de otra manera, ¿no? Empecé a Claro. escuchar el contrabajo y qué relación había entre los ritmos de la batería y lo que iba haciendo el pianista. Y es como que realmente se volvió como una experiencia mucho... es una inmersión, ¿no? Claro. Y que yo creo que tiene que ver con esto de que cuando uno quita un aspecto perceptivo, naturalmente refuerza otro. Y esto mostraría, por ejemplo, qué habituales, ¿viste cuántos músicos ciegos? Uno podría decir, una persona ciega no ve las notas que toca, no puede ver el instrumento. O sea, uno pensaría, ¿cómo sería posible? O sea, ser ciego y hacer música. Y sin Sí. embargo, vemos casos de Muchísimos. músicos, muchísimos, de músicos Muchísimos. talentosísimos, que de repente son ciegos de nacimiento. Porque uno podría decir, bueno, Sí. aprendí a tocar el piano, después se quedó ciego, pero le quedó... Ajá. No, no, no. Músicos ciegos de nacimiento que desarrollan una capacidad increíble con su instrumento y con la música. ¿Qué tiene que ver con eso? Cuando uno quita un plano perceptivo, naturalmente afianza, ¿no? O refina otro, ¿no? Pero bueno, Claro. esto un poco como quería haciendo el comentario que habíamos recibido y quizás dándole una continuidad, pero que me pasó y te juro por Dios que estaba pensando y yo decía, bueno, vamos a poner en práctica esto de lo que hemos estado hablando la semana pasada Conversando. y dije, bueno, no, sí, esto es algo que yo creo que... Y fíjate cómo vos, ¿no? Esto de decía, fui a ver a alguien, cantaba hermoso y todo, pero ya si el escote se podía volver peligroso, ya es algo que Te ¿no? distrae Te de quitaba la su arte atención, y es ¿no? una pena porque sí, de verdad Y es una que eso, picardía, con ¿no? esto que decías en el primer capítulo, ¿no? Uno nunca va a decir, fui a escuchar, fui a oír a alguien, cuando vamos a oír a cantantes, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados al show y a que, ¿no? Entre por todos los sentidos, o sea, en cualquier momento empiezan a poner esencias y cosas también aromáticas para que incluso estimularnos como el olfato. Y esta conversación que estamos teniendo así de manera muy casual, que viene a origen del comentario, ¿no? Este que nos dejaban en YouTube. De paso, aprovecho para decir que todos los links de cosas que estemos hablando, de afroamericanos, de cualquier referencia, van a estar aquí abajo de la descripción para que puedan ahondar un poquitito más y filosofar con nosotros. Y entonces, Arturito, lo que pensaba es que esto nos introduce a nuestro tema central de lo que tenemos ganas de conversar hoy, porque un poco es así, un poco nos dieron ganas, venimos conversando, son temas que nos salen un poco en clase, y yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que es, o sea, multiinstrumentista, de paso es cantante, y es una bestia, un animal musical que, wow, de esa gente que increíble, como un erudito de la música. Y un ¿Podemos día ponerle nombre y conversando, apellido para que la gente lo Coombs se conozca? llama así, se escribe Coomu, Coombs, Muy bien. MS, Bueno, Coombs. ahí está. Lo ponemos después ahí en la descripción O si sea, alguien debe quiere tener escucharlo. Coombs nombre y apellido. Ahora me pongo a pensar, si me dan 2 segundos, lo busco, pero como su Instagram, Alexander, claro, Alexander Coombs. Alexander Combs. Alexander, sí, Blake Coombs, Coombs, así se escribe. Bueno, Ahí está. este erudito de la música que es amigo mío, un día súper casualmente en su casa, estábamos con otros amigos, estaban en un ensayo, él es parte de los Wizards, de una banda de música de acá de Miami que son increíbles. Yo soy muy amiga hace muchos años, entonces estábamos en su casa, que es como la casa de Gran Hermano, porque vive más de la mitad de la banda, viven juntos en la misma casa, entonces es una casa súper musical. Estábamos en su casa antes de un ensayo que tenían de la banda y empieza a contarnos como que él ve la música en colores. Y desde yo, mi ignorancia, ni siquiera sabía que esto tenía un nombre, porque claro, yo no veo la música en colores. Entonces, ¿cómo en colores? ¿En qué colores? Y entonces empieza a hablar de las frecuencias y de que Bob Marley había descubierto la frecuencia del amor y que entonces, o sea, y que un montón de asociaciones a la música que para mí hasta ese momento era como música, como liso, llano y chato, ¿no? Y decir como que, wow, poder asociar a otros sentidos o eso, ¿no? Así como nos pusimos a investigar un poco con Arturito, este tema salió en clases y fue como que, wow, nos interesó un montón, nos dimos cuenta y es por eso que se los traíamos aquí. Y en este video que te había mandado, que había encontrado yo, decía que sí, anestesia, comparando con las raíces, ¿no? Y la desinencia, sí, anestesia es como anular los sentidos, sinestesia, que es el nombre de lo que estamos hablando, y ahí lo presentamos como corresponde, vamos a hablar de la sinestesia, es aunar justamente sentidos, ¿no? Como que Combinar, juntarlos, exactamente, claro, como combinarlos. solapar dos tipos de sentido, exactamente, dos tipos de sensaciones
o de percepciones sensoriales que no estarían conectadas. Es muy interesante. Lo de la sinestesia es algo que siempre ha sido muy misterioso. Quizás en los últimos años se lo he estudiado un poquito más porque sabemos de registro de que hay casos de grandes artistas que naturalmente asociaban un orden a otro. Es decir, artistas que de repente escuchaban sonidos y los vinculaban a colores. Artistas que de repente, por ejemplo, vinculaban la sonoridad, ¿no?, de ciertas vocales o de ciertas consonancias con aromas o con sonidos, ¿no? Eso también o es con muy... formas. O con también, porque de hecho, hay distintos tipos de hay sinestesia. distintos tipos de sinestesia en función de qué dos campos perceptivos se unen, ¿no? O sea, hay casos, por ejemplo, de personas que asocian ciertas, el dibujo de ciertas palabras o ciertas letras con colores o con números. Hay personas que de repente perciben los números con sonidos o los números con colores. Es decir, habría distintos tipos de cruza y también con el olfato. Cosas que remiten... O el, ¿no?, o el gusto también, ¿no? o el Con los gusto, sabores. exactamente, Que decía, ¿no? escuchaba que había gente que tenía esto que, no sé, romina y sabe a, no sé, X, Sí. algodón de azúcar. Bueno, es que sí, de hecho es interesante. Bueno, de hecho durante muchísimo tiempo se creía que era como una facultad misteriosa. Algunos inclusive consideraban que era como una especie de falla neurológica, como que en el cerebro de la persona se producía como una unión que de alguna manera sería como un error, ¿no? Pero que naturalmente generaba eso. Pero la Que sinestesia ya se ha demostrado, de paso lo digamos, que no es una patología y que solo el 4% de la población humana lo tiene, o sea que es algo súper especial. Es súper especial. Sin embargo, te sorprendería investigando cuántos artistas, no solo de música, digo, en las artes en general, poseían sinestesia. Digo, artistas inclusive de pintura, escritores, Nabokov, Baudelaire, artistas como Kandinsky, inclusive bueno, Mozart tenía principios, ¿no?, cosas de sinestesia. Vamos a hablar hoy de algunos de los compositores, inclusive modernos, Stevie Wonder, Lady Gaga, Billy Joel. Hay una lista enorme. De hecho, sería interesante ver Lady Gaga, en dónde... ¿De dónde o sea, ella supongo en algún lugar habrá hablado de eso? Digo, ¿por qué se sabe que ella, digamos, tiene sinestesia o qué tipo de sinestesia tiene? Digamos, sería interesante y invitamos a aquellos que nos quieran compartir. Y al azar me aventuro a adivinar, ¿no? Un poco de que alguien como Lady Gaga, que es tan expresiva, es una artista así como muy expresiva con sus formas, ¿no? Cuando se lanzó, como que sus looks eran tan diferentes, ¿no? Los colores que usaba, las formas, como que un poco de eso siento que pueden venir por ahí los tiros. Es que es muy posible que en esos casos la asociación visual al sonido sea algo ya no caprichoso, sino de que el artista efectivamente siente que esa combinación sonora está vinculada, ¿no?, a ese color o a esa realidad. O sea, ahí, de hecho, uno podría preguntarse si también por qué tantos artistas tienen sinestesia, si la sinestesia no sería una capacidad que tendería como a estimular la imaginación y la creatividad, porque de alguna manera cuando vos escuchás algo y naturalmente tendés a relacionarlo con otra cosa, que es una relación que otras personas no establecerían, hasta qué punto también eso no tiende a estimular el proceso creativo, ¿no? Eso sería como algo interesante, digamos, de analizar, ¿no? Como dueños de unas neuronas hiper desarrolladas, como que fácilmente se comunican y pueden como que lograr ay, no me sale la palabra ahora, lo que hacen las neuronas. Claro, de sinapsis, ¿no? Como una conexión cerebral. Bueno, sí, fíjate que tendría también sentido, porque muchas veces el artista o el genio es precisamente el que ve cosas que los otros no ven, ¿no? Pensémoslo, ¿no? Los grandes visionarios, ¿no? Siempre es como que de alguna manera ven más allá, ¿no?, de lo que parecía que sus contemporáneos venían. Por eso digo que la sinestesia también ha sido estudiado respecto a qué injerencia puede tener en el proceso creativo del artista que tiene, digamos, esa característica. Y yo sobre la sinestesia, sí, me interesaba, digamos, como vincularla quizás a uno de los músicos, digamos, que ha hecho, o que le ha puesto como un lugar central. Que ha investigado bastante, claro, que ha dejado su legado. Exactamente, que es un músico ruso bastante interesantísimo y curiosísimo que yo les invito a escuchar. Después vamos a dejar un poquito de música para compartir y quizás al final del programa me atreva a tocar algunas notitas, que es Alexander Scriabin. Scriabin era un músico ruso, para ubicarnos, estamos hablando de fines del siglo XIX, o sea, las últimas décadas del siglo XIX, principios del siglo XX. Él muere en el año 1915.
pero que es un músico muy particular, no solo por el hecho de tener, porque que padecía, no, tendríamos que decir, poseía la característica de la Sí. sinestesia, sino que él ha hecho como toda una asociación, ¿no? Y como todo un sistema de vincular notas puntuales a colores puntuales. Y es muy interesante porque Scriabin crea esta asociación y no es el primero en hacerla. Podemos ver otros grandes artistas que tomaban como una serie de colores, de frecuencias lumínicas, tomado inclusive de un texto antiguo de Newton, de física. Newton decía, bueno, pudiéramos ordenar la gama de colores a partir de un círculo de los cambios de esas frecuencias lumínicas, y él lo asocia a notas puntuales. Es decir, como que cada nota musical estaría vinculada, o él lo sentía con un color determinado, ¿no? Y cuando la música insiste o va sobre esas notas, naturalmente estimularía ese color o esa frecuencia. Tanto es así que él creo que llega a idear como, él imagina una pieza para piano que tendría que estar conectada a un sistema de luces, y él imaginaba que mientras el pianista tocaba, esas luces se proyectaran, digamos, sobre el escenario. O sea, no sé, creo que esa máquina nunca llegó a fabricarse, pero él tenía como la idea de que se conectara. Pensemos, estamos hablando 1890, Claro. 1880, no había la tecnología. La Hoy en día se tecnología con la podría que hacer contamos hoy. fácilmente, y de hecho, hoy en día en YouTube hay cosas así, de videos que vos de repente lo que ves es un teclado y alguien que toca, y van cayendo como notitas, no sé si lo has visto alguna vez, ¿no? Sí, Como sí, sí. colores que se pintan. Sería una especie, sería el sueño de Scriabin, sería tener ese Claro. sistema que en hecho en YouTube se llama sintesia. El Oh, sintesia wow. es una forma, digamos, en la que se ve cómo las notas van cayendo sobre el piano. Algún día podríamos hablar, es bastante curioso lo de sintesia. Pero entre Sí. sintesia y sinestesia, yo me imagino que quizás el creador las pensó vinculadas, habría que Ajá. investigarlo, ¿no? Pero decíamos que Scriabin entonces adjudica a cada una de las notas musicales, que nosotros Un podríamos color pensar específico. como las teclas blancas del piano, ¿no? Con un Ajá. color específico, ¿no? Y en ese sentido me gustaría compartir acá una imagen de cómo se vería, ¿no? Podríamos imaginariamente el piano de Scriabin, ¿no? En Ajá. relación, perdón, muestro aquí con los colores, ¿no? Fíjate que él es como que asocia la nota do al color rojo, el re al amarillo, el mi como una especie de blanco, el fa un marrón, el sol un naranja, el la un verde y el si un azul. Y después habría como notas intermedias que adjudica también otros colores, ¿no? Que increíblemente no son las notas intermedias. Vamos a decir que entre el rojo y el amarillo podría ser naranja, y no es Claro, no, un sin embargo, lila, mirá qué interesante violeta. que si, exactamente, si miramos las notas, digamos, como intermedias, después hablaremos, ¿no? Entre el do y el re habría un do sostenido o re bemol, para aquellos que saben un Claro. poquito de música, y a los que no, los invitamos después a curiosar sobre eso, pero decíamos que no es que en el medio del rojo y el amarillo habría un color, es como que de alguna manera la asociación de esos colores no responde, o sea, responde Tiene más identidad bien. propia. Claro, exactamente, tienen como una identidad propia. Pero curiosamente, vos sabés que muchos artistas lo ven de esta manera. Es decir, el otro día Sí. hablábamos con mamá, ¿no? Le comentaba un poquito de los temitas que íbamos a estar hablando acá en el podcast. Y yo le contaba que íbamos a hablar de esto de la sinestesia. Y ella me decía, ah, sí, yo he escuchado eso. Me dice, vos sabés que yo tenía una maestra de piano cuando era jovencita. Ya había tomado muchos años clases de canto y un poquito de piano. Tita Carela, me acuerdo. Me dice que ella decía que veía el do rojo. Yo le dije, no, pará, ¿rojo? Ah, Dice, sí, sí, la- me decía, el do me digo, es igual que lo que ves Scriabin. Yo dije, me claro, impresionó porque digo, bueno, habrá que ver si en el fondo para muchas personas el do es rojo, ¿no? Porque mirá qué claro. casualidad que ella me dijo, sí, yo tenía una maestra de piano que decía que el do era rojo. Y le digo, igual que Scriabin. O sea, me impresionó el hecho de que fuera, Claro. ¿no? La misma nota con el mismo color. Y de hecho, me gustaría compartir aquí un pequeño videito en el que podemos escuchar las notas musicales con el respectivo color que le adjudicaba Scriabin. Comparto aquí para que A viewemos ver. juntos, ¿no? ¿No? Fíjate que uno diría do, re, mi, fa, sol, la, si y el do, ¿no?
Es bastante curioso, digo, el fenómeno. De hecho, invito a aquellos que nos estén escuchando que posean esta característica tan especial de la sinestesia. Si lo Sí. escuchan, sería maravilloso. De hecho, podrías después vos preguntarle a tu amigo si efectivamente Ajá. le reproducís esta escala y le decís, che, ¿vos los ves con estos A ver colores? si A coinciden ver los si colores con los coinciden que o él ve. no. Porque Sí. también he escuchado, que estuvimos investigando en este momento, que hay, por ejemplo, músicos que no distinguían mayores de menores, ¿no? Escalas mayores y Bueno, escalas menores, como que para ellos sonaba, o sea, como que lo mismo. bueno, Eh, eso y, es muy y esto, interesante, ¿eh? estos fenómenos tan lindos que ocurren, que no son patologías, ya lo hemos dicho, que trata también de la singularidad, ¿no? Del sello del Absoluta. ADN de uno y De cómo. cómo uno percibe. Sí, y Exactamente. cómo otro artista puede percibir de otros colores y cómo pueden haber sí coincidencias. Como para nosotros que vemos todos los colores. Yo tengo unas discusiones con mi mejor amiga y con mi marido justo del negro con el azul. Hay colores que yo digo, esto es azul y ellos dicen es negro y nunca se sabe. Creo que soy yo la del problema. Pero digo, con la gente daltónica, ¿no? Como, o sea, para ellos es como, es de tal color y uno es como, no. Y es solo como otro tipo de percepción y no hay nada malo en percibir distinto, o sea, y me parece como, bueno, de hecho alguna vez he leído algo como que las plantas, todo lo que nosotros reconocemos como color verde, en la naturaleza, digamos, en las plantas, no son verde en realidad, que tira un color mucho más como marrón Ah, o mira. color ladrillo, y que es como Ajá. el ojo humano el que lo percibe de color verde. Habría que estudiar más, pero digo, Bueno, como es todas estas que sí, percepciones, se sabe ya que distintos animales también ven distintos colores, o sea, es como de todos estos tipos de percepciones, la singularidad es, digamos, lo más importante y cómo se empoderan estos artistas de eso, ¿no? Y en absolutamente. líneas generales también, como en el caso de Tita, Scriabin. la Claro, profesora, bueno, fíjate que ellos junto veían el coincide con rojo. Scriabin, como Totalmente, nosotros vemos totalmente. verde, lo verde, y otros no, ¿no? Los daltónicos o así. Qué Bueno, lindos son estos sí, fenómenos de percepción, a mí me encantan. absolutamente. Y fíjate que de hecho sobre esto yo quería traer una anécdota hermosa de que hay una anécdota entre Scriabin, Rimsky-Korsakov, que era otro de los grandes compositores rusos de la época, y Rashmaninov. No, Sergei Rashmaninov son tres, estoy hablando de tres grandes figuras de la Sí, música rusa de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Rashmaninov era un poquito más joven, ya es más un compositor del siglo XX, pero era jovencito y cuenta en sus memorias de que hay una charla entre Scriabin, Rimsky-Korsakov y está él, ¿no? Y están, parece que Rimsky-Korsakov también era otro músico que tenía, digamos, esta característica de la sinestesia. Y parece que Rashmaninov no creía mucho en eso, era medio escéptico. Entonces, un poco como que los pincha a los dos y le dice: bueno, pero ustedes comparten la sinestesia, pero fíjate cómo él le dice algo así como Scriabin, le dice a Scriabin: para vos el mi bemol es un azul, pero para Rimsky-Korsakov es un púrpura, como diciendo, ¿cuál es la base científica de esto si ustedes que lo no se perciben, pueden no? poner de acuerdo. Claro, no se pueden poner de Los acuerdo. dos Y ven ahí, colores, pero ven distintos. Esto no me claro, cierra. medio como que él como siendo medio escéptico al respecto. Y es lo interesante que Scriabin le contesta algo así como, él le dice: bueno, pero hay una ópera tuya en la que hay una escena en que se abre un cofre, ¿no? Y le dice: y esa escena vos la escribiste sobre el acorde sobre la escala de re mayor, que es el amarillo, ¿no? Y Scriabin le dice algo así: vos quizás con la lógica no fuiste capaz, o llegaste a algo que escapó a tu lógica, pero que tu intuición o tu inconsciente fue por el camino correcto, como diciendo, la razón por que elegiste re para esa escena es porque el re está vinculado al amarillo, ¿no? Como, un poco como Scriabin diciéndole, poniéndole la tapa, como diciendo, bueno, mirá, fíjate cómo aplica, ¿no? Pero digo que me parecía como un tema muy, muy interesante, digamos, para acercar, para invitarlos ¿Y cómo somos a los seres humanos, Arturito, en esta anécdota que contás de cómo combatir y pelearnos con todo lo que a nosotros no nos pasa, ¿no? Como que, ay, me está pasando, o por ejemplo, ¿no? Esto de las mariposas en la panza, hablando de sensaciones y, ¿no? De sentir otras cosas que por ahí otros no están sintiendo. Y hay gente que quizás nunca ha sentido eso y es como, eso no existe, ¿no? Y cómo Claro, nos peleamos y batallamos y es como, no, es verdad, no estás sintiendo. O sea, le decimos al que sí lo está sintiendo, no lo está sintiendo, ¿no? Cuando o sea, o lo mismo cuando totalmente. alguien no puede llorar y el otro está llorando, no llores, ¿no? Capaz su incapacidad para llorar. ¿Cómo somos los seres humanos de hostiles con el proceso de los demás y Bueno, con y querer como, no, pero ¿qué? ¿Estás viendo o no lo estás viendo? A ver cuál es la verdad. Y esas cosas, en lugar de aceptarnos así, diferentes, hermosamente, como diferentes como somos, ¿no? Especiales. total, bueno, y en el caso del arte, vos sabés que el arte es un campo
cuando uno lee lo que piensan unos artistas de otros artistas, vos no sabés las cosas, pero las cosas no solo terribles, sino totalmente caprichosas y estrafalarias. Eso es muy interesante. Nosotros le hemos hablado miles de veces con papá, él es escritor, ¿no? Qué subjetivo y qué sesgada es la mirada de un artista de la de otro de la obra de otro artista. Eso es impresionante y podríamos hacer una recolección increíble de grandes compositores que decían, no, la música de tal es una porquería, no vale nada. Y cualquier persona con su sano juicio dice, no, o sea, ¿cómo Tchaikovsky puede decir que la música de este compositor es una porquería? Y viceversa. Claro. Stravinsky diciendo, no, es que Beethoven no tenía el don de la melodía. A decir estas cosas terribles y juicios, o por ejemplo esta es mi parte favorita del podcast, Arturito, lo voy a contar públicamente, que yo siempre le digo, Arturito, sos el chimentero de los grandes clásicos. Bueno, es mi parte favorita, pero es súper interesante porque también nos pasa y aplica al mundo moderno y a la vida de hoy, que vemos artistas peleándose con otros artistas. Me acuerdo había pasado, bueno, más en mi rubro, ¿no? Que yo soy actriz, que había un video de una premiación, creo que era de los Oscars, y Leonardo DiCaprio se reía de que Lady Gaga iba a recibir su premio, como de que la tipa es cantante, no es actriz. Cuando uno es artista, yo al menos pienso, y es mi opinión, que es un ser creativo, ¿no? Y no importa si uno hasta tiene otras facilidades, ya es un ser creativo, entonces quizás es cantante, pero capaz tiene también propicio ser actriz, o son canales distintos de expresión, pero canales de expresión en fin, y que cuando uno es un ser creativo, se expresa creativamente. Y a mí me encanta el trabajo de Lady Gaga como actriz también, pero quizás él, que es un actor formado, purista, y no canta y no nada, para él sería ya como que una cantante y quizás escandalosa. O sea, no sé, me estoy poniendo en la piel de Leonardo, me estoy metiendo en un problema. Pero digo, o sea, podría pasar que, ¿no? Que uno subestime el trabajo de otros artistas por no ser puristas, por quién sabe qué, ¿no? Como estos autores que contás, que este critica a aquel, y así cuando creo que el trabajo que tenemos todos es aceptar y abrazar esa individualidad. Claro, y vos es que yo muchas veces he pensado, y yo decía, bueno, pero si esta persona es tan genial en su campo, ¿cómo puede no darse cuenta que lo que está diciendo es una burrada impresionante? O sea, hay escritores españoles que decían Cervantes, ese hombre que no sabía escribir. O sea, y vos decís, pero si Cervantes es como el centro de la literatura española. Es decir, yo decía, ¿cómo puede ser tan sesgado el juicio? Y yo trataba de encontrar una explicación a eso. Y es que, claro, a veces el artista está tan consustanciado con lo que hace y con cómo cree en lo que hace, que yo creo que otra persona, o sea, le es difícil ver eso como transitado desde otro lugar, ¿no? Es como, casi como decir, bueno, para mí la música es esto. Por lo tanto, cualquier cosa que no sea esto ya en algún sentido no es música o es música de segunda. Pero digo, podríamos hacer un programa maravilloso, sería muy divertido de agarrar los enunciados terribles de grandes artistas y totalmente errados, porque hay que decirlo, no, acá Stravinsky estaba equivocado. Y no importa que fuera el gran Stravinsky, estaba equivocado, no puede. Pero digo, ¿cómo? Las equivocaciones de los grandes también. Para que nos sintamos un poco mejor todos nosotros, pero no, y simples aparte, mortales. Absolutamente, no, y aparte cosas muy curiosas, por ejemplo, artistas que decían, no, este era un gran compositor y este no, este es de segunda, y que la historia después demuestra todo lo contrario, que ese que consideraba menor era gigantesco y que él, que consideraban un gran compositor, queda, viste, perdido, digamos, como un nombre en la historia, ¿no? Pero como digo, los que ganan los concursos de canto, ¿no? La voz y todo eso en general les va mejor a los que siguen y no al que gana. y bueno, puede ser, pero digo, en ese sentido, como hablábamos esto, ¿no? De la percepción subjetiva, ¿no? Sí. O esto que vos decías de cómo en distintas personas, ¿no? El mismo fenómeno, ¿no? Puede despertar cosas diferentes y cómo, digamos, bueno, ahí está también la riqueza, ¿no? Pero bueno, hablando de esto y hablando de la sinestesia, otra de las cosas que yo venía pensando, ¿no? Y que me interesaba compartir, está totalmente vinculado a esto que venimos hablando, que Contame. es el hecho de el poder de evocación que tiene la música. O sea, es decir, cómo la música, sonidos, ¿no? Combinaciones de sonidos y silencios, podríamos decir, ¿no? Son capaces de llevarnos a una situación puntual, a un momento puntual de nuestra vida y cómo queda asociada íntimamente a ese momento, ¿no?
Esto es muy interesante y eso es algo que a mí siempre me ha sorprendido, cómo de repente hay cierta música que nosotros escuchamos en un momento determinado de nuestras vidas, ¿no? Y que ocupa un lugar a veces central, ¿no? Es decir, bueno, yo pienso en mi adolescencia y pienso en ciertas cosas, entre esas cosas cierta música, o la niñez y cierta música, o ciertos momentos de la adultez y cierta música. Y cómo la escucha de eso produce como una capacidad como de, prácticamente de transportarnos a ese momento. Y hablando esto de la singularidad, que solo a nosotros nos produce eso porque tenemos creada esa asociación, ¿no? Y hablando de la sinestesia Sí, también y de cómo lo es percibimos que, con todos los sentidos, también pasa con el olfato, ¿no? No por solo como con ejemplo, la escucha, por sino como ejemplo, sentís un perfume y es como, ay, mi tía, ¿no? Como que, oh, bueno, esa galería fíjate, o tal pero otro lugar que ya conocí. bueno, fíjate que podría, en ese sentido, podría ser las fragancias o las esencias y la música algo muy parecido respecto a otras artes que no generan lo mismo. No quiero con esto decir que son menos importantes o menos potentes, ¿no? Pero quiero decir, yo trato de pensar, ¿no? Bueno, un libro que yo leí en algún momento de mi vida. Cuando yo vuelvo a leerlo, no es que yo agarro el libro y ya me siento como me sentía o me trae, al contrario, a veces leo el libro y veo un montón de cosas que ahora entiendo que no entendí en su momento y hasta puede ser que la experiencia que yo creo en ese momento es más rica que la anterior. Ahora, en música eso funciona distinto, ¿no? Yo quería traer, me viene a la mente, ¿no? Hablando A de ver, momentos de la... que eso Momentos... también queremos, de que hemos escuchado feedback de la gente que ha escuchado nuestro podcast, la gente nos quiere, te quiere escuchar un poquito ¿Quiere? más al piano. Así que, a ver, compartirnos algo lindo que No, pero tenés. justo venía pensando esto, ¿no? Y decía, hay algo que yo toco, ¿no? Ajá. O que lo escucho, ¿no? ¿No? Me viene esto. Y para mí la asociación me lleva directamente, ¿no? A mi adolescencia, a los noventas, ¿no? Cuando Nirvana había sido como una especie de furor que se había llevado puesto, digamos, a toda una generación, ¿no? Y yo no puedo, detrás de esto, ¿no? Sentir o perder esa sensación de, bueno, ¿viste cómo son los adolescentes que se sienten solos y un poco desorientados y perdidos y Sí. angustiados y nadie los comprende, ¿no? Pero digo, como para mí esa música es algo que me lleva directo a esa sensación, ¿no? Y es probable que alguien que haya escuchado esto en otro contexto, en otro momento, quizás no le despierta o le despierta cosas completamente diferentes, ¿no? A Bueno, mí, obviamente por esto es ejemplo, Smell Like Teen Spirit, ¿no? De Nirvana, esto salió de la cabecita loca de Kurt Cobain, ¿no? Pero igual que digo, distinto es tocado en tus manos, ¿no? Que como la canción original, no sé, me pasan otras cosas. Me, a me- ver, sí. Me pasan otras cosas que cuando uno a veces escucha como la música popular que está preparada para que le guste a las masas, suena de una manera y no sé, como popular, vamos a decir, que sin pelearme con eso, yo, por Dios, amo la No, ni música hablar. popular, pero, Este es pero un podcast esos popular, quiero decir. que siento que de verdad es como más, ay, no me salen las palabras porque lo siento en el cuerpo, no sé cómo explicarlo, pero me pasan otras cosas como, no sé, me sale decirte delicioso, Bueno, no quería decirlo, puedes decir el pero hecho de cómo lo volqué al piano. Bueno, hay que ver ¿cómo si lo ahí volcaste? también yo no Me le da estoy así como dando. la diferencia Sí. entre una comida rica y una delicia, es como eso, así lo Bueno, siento. puede ser que el piano. Bueno, también quizás yo lo estoy hablando de la subjetividad, quizás lo estoy reinterpretando, ¿no? Cuando yo lo pongo en el piano, ¿no? ¿No? Y en otro tempo, ¿no? Y decir, puede ser también que yo lo estoy atravesando desde una subjetividad y quizás desde una especie de delirismo o de, bueno, Yo vaya debo uno a tener saber, ¿no? sinestesia en los sabores, Arturito, Puede en el ser, gusto.
Te lo Puede juro, ser. porque no me se me venía otra palabra, decía, no digas delicioso, no digas No, delicioso. es que, bueno, puede Y, ser. así, literal es lo que sentí, como qué Bueno, delicia esto que estás tocando. ¿Y bueno, cuánto, pero bueno. cuánto, cuánto hemos hecho esto? Bueno, la literatura ha tomado también, perdón, volviendo un poco a la de la sinestesia, al tema anterior, ha tomado también mucho la literatura esta, ¿no? Como que de nombrar como la música como de color oro y cosas así, ¿no? También ha pasado mucho eso que se asocian Hay a figuras sabores, literarias, hay figuras poéticas que están construidas a partir precisamente de relacionar, bueno, sí, dos órdenes perceptivos cuya relación, bueno, la poesía también es eso, ¿no? El sí. hecho poético, ¿no? Y la metáfora es eso, es de alguna manera como aquello que se nos presenta, es eso y al mismo tiempo es algo más, ¿no? Que está como subyacente, ¿no? Todo Sí. hecho poético y artístico parecería siempre, ¿no? Transitar esos Estoy caminos, ¿no? impresionada, Arturito, de esto que estábamos hablando y de pensarme de verdad, desde el sabor y el gusto. Yo le digo a mi marido dulce, que la gente le dice vida, amor, terroncito, corazón. Pero digo, Dulce. uno le dice esas cosas. Yo Bueno, le digo mira, dulce. quizás hablando de esto descubrís que los sabores para vos están muchas veces vinculados. O sea, que la manera de describir ciertas cosas son O a digo partir qué de los, rico. O como que, por ay, fui a ejemplo. ver un concierto de jazz y, ay, qué rico. No sé cómo Sí, puede todo ser. con la Mira, comida. ahí tendrías que ver si tu lado gastronómico. Sí, 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 Si sí. la, Mis si la- papilas gustativas están Puede ser, enardecidas. puede ser, puede ser. Bueno, es que sí, en ese sentido, bueno, volvemos a esta idea de, ¿no? de cuán subjetiva puede ser la percepción de un fenómeno y cuántas cosas pueden estar encerradas detrás de ese fenómeno, ¿no? ¿Y cómo Inclusive, decimos? Pero ¿cómo mm, lo usamos esto? No se me para la mente de qué sabor amargo, ¿no? Qué mal sí, trago. sí, ¿Cuánto lo usamos en la y vida sí, real, cotidiana? Se me vienen como miles de un montón ejemplos de así. imágenes. Bueno, ahí Como esto que sería una decías, yo forma de, escucho esta ¿no? canción y me traslada directo a mi adolescencia. Es como pienso en un sabor amargo quizás y me traslada. Escuchaba hoy casos esto de gente que tiene sinestesia que decía como que para mí el nombre Carmen sabe a ¿Viste? amargo, entonces Sí. si conozco una Carmen ya me cae mal porque me parece amarga. Y yo decía, ¿cómo, Bueno, señor? bueno, es que sí, pues, Qué locura. es muy curioso cómo funciona. Pero de hecho, vos sabés que sobre esto, y mira, vinculado con las fragancias y los sabores, hay una anécdota que yo me acuerdo yo me acuerdo que yo, hace años, papá me había contado una anécdota de él, que yo no tenía ni idea de lo que era la sinestesia y demás, pero que me acuerdo que me sorprendió y que después finalmente dije, ah, esto es muy parecido. Él contaba que cuando era adolescente, en un momento discutió con el padre y se fue de la casa y se fue a la casa de su abuela. Mi abuelo era un hombre terrible, era comprensible, digamos, que discutiera y se fuera de casa, ¿no? Entonces él, digamos, como se había peleado, era adolescente, no tenía dónde ir, fue a lo de la abuela y entonces se quedó como unos meses ahí en lo de la abuela hasta que se apaciguaran los ánimos. Y claro, él parece que se había armado como un cuartito en un altillo, ¿no? Que era como algo que subía, digamos, con una escalerita y era todo de madera, como un altillo de casa antigua. Y entonces él contaba que, claro, cuando él estaba ahí, bueno, estaba medio angustiado, medio deprimido, se pasaba muchas veces tirado ahí en la cama y parece que a mi abuela le gustaba poner tangos, ¿no? Vinilos de tangos. Entonces él dice que él se tiraba ahí en la cama o estaba en ese altillo y continuamente escuchaba esos tangos que ponía mi abuela. Yo digo, aparte, si él estaba medio deprimido y le ponía esos tangos, yo digo que, viste que el tango tiene a veces una carga un De esta poquito, nostalgia, y a sí, veces, o sea, si uno está bajonera. medio, sí, no, yo no digo que el Bajoneas tango, del todo. y yo Va creo al que sí, subsuelo. Más un que en el altillo, poquito. se quedaba en el subsuelo. Claro, yo creo exactamente, lo mandaba directamente al subsuelo, ¿no? Pero él, mirá que contaba que muchos años después, pero como si dijera 20 o 30 años después, en una situación así cotidiana, no sé si iba en un taxi o estaba, no sé, en un bar, suena un tango, que era uno de los tangos que escuchaba su abuela, Y y se le conmueve. vino, no, y le vino la fragancia y el olor de la madera del altillo. Es como que de repente él se ¡Wow! encontró sintiendo de vuelta, porque claro, como era todo de madera, sería una madera, Claro. digamos, particular, automáticamente le vino la fragancia, pero la fragancia, se sentía ¡Wow! oliendo, ¿no? Ese sabor de la madera de cuando 30 años atrás, ¿no? Los había escuchado, ¿no? Pero digo, y a mí me quedó eso, Es bueno, que, es una ¿sabes qué forma de estoy? sinestesia, Yo ¿no? no sé si sabes esto de mí, Arturito, pero soy sommelier de té. ¡Ay, qué Y maravilla! porque amo el té. Y cuando estudié para ser sommelier, hablábamos mucho de
que el olfato es un sentido que, uno de los primeros sentidos que desarrolla el ser humano, es tan más ancestral y antiguamente como que por eso para nuestra mente es como, entra eso como una daga. Cuando uno siente olfato, así con aromas y cosas, te traslada en un segundo, o sea, no pasa jamás por la conciencia y eso llega Bueno, directo. yo me imagino, corregime, yo estoy acá aventurándome, viste que esto de las ideas y las reflexiones, imagino que debiera ser un sentido que los hombres en las cavernas tenían que desarrollar porque si comían la planta equivocada morían, Claro, ¿no? O claro. sea, Bueno, por eso hay mucha asociación con los sentidos. En la lengua hay como partes donde sentís como más astringencia, o los dulces o los salados, como que cada tipo de sabor, vamos a decir, está distribuido en la lengua y claro. alrededor. Ujú. Y es por esto que decís, ¿no? Como que en general los Sí, sabores dulces que nos gustan a todos es porque las plantas dulces en general eran las buenas, las que no te intoxicaban, no te envenenabas y no terminabas muriendo. Entonces, claro, si lo probaban y era dulce, era como que es bueno y es comestible. En cambio, lo claro, amargo podía sí y podía matarte. O sea, podía claro. como que sí, como que no, pero era como más dudoso. Claro, claro. Bueno, pero fíjate, digo, es interesante esto. Puede ser que la referencia de la música o de otras cosas cotidianas al sabor también tenga que ver, Mm. como decís vos, es una percepción muy primaria, ¿no? O sea, es Mm, algo como que, bueno, si nos equivocamos en esto podemos morir, digamos, ¿no? O sea, claro, pensado no en un contexto, digamos, de evolución no humana, ¿no? Pero sí, decía, ¿cómo, qué fuerte esto? Y él lo contaba, pero esto de la del sensación de la olfato. madera. Una cosa Sí. impresionante. Y me acuerdo que me lo contó y yo era adolescente y me impactó. Yo dije, qué bárbaro, ¿cómo puede ser que una música despierte eso, ¿no? Y siguiendo con otra anécdota similar a esto, ¿no? De Ujú. las evocaciones. A mí me viene muy, muy, muy fuerte. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, nosotros estábamos con un amigo mío, Iván, que aprovecho para saludarlo. Yo no sé si Iván le va a gustar que yo cuente esta historia públicamente. Pero Ya, yo cuando creo, contás, mira, este es el secreto que mejor no funciona. decís, Cuando no contás decís a cosas, la persona. o no decís el nombre o decís, No, 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 no o es. le No, cambias no, el no. nombre. No, Y no, le no, decís, no, no es. eras A vos. ver. Yo le digo No, no, a no mi es algo así. terapeuta, yo le digo a mi terapeuta, Barbie, tenés que escribir un libro, me cambias el nombre y ya contás todo, yo ni me ofendo. Claro. Con la locura que No, decís. no, igual esto no es algo de íntimo, así que no creo que se moleste. Pero es como, viste que hay personas que son muy reservadas, que la sola idea que Sí, las menciones ya es como, ¿por qué dijiste que yo? Bueno, sí. pero bueno, me acuerdo que también, adolescente, parece que hoy estoy como medio volviendo a la adolescencia, ¿no? Estoy teniendo una Qué regresión. lindo. Y Estás rebelde. estoy rebelde. No, y me acuerdo que, bueno, él estaba sobre el final de la carrera que él estaba estudiando y tenía un examen, ¿no? Sí. De los últimos de la carrera, y me contaba que era de uno de esos profesores que se dedicaban siempre a reprobar a todo el mundo, a bocharlos a todos. Viste que siempre hay como alguno que es como, Un día tenés que vamos a sobre... conversar. Nosotros hemos hecho un podcast a puerta cerrada de qué es un buen maestro, qué no, y vos tenés tu opinión súper, que me Sí, encantaría bueno, compartamos. eso, Pero seguí, perdón con la pongámoslo ahí anécdota. en el tintero, porque hay En el mucho para tintero. decir sobre eso, sí, Sí. sobre la música y la enseñanza y el Y rol la del enseñanza. maestro. Hay muchas Ujú. cosas muy, muy lindas para decir sobre eso, ¿no? Pero entonces, bueno, tenía que preparar ese examen, lo tenía al día siguiente, entonces yo le dije, bueno, ¿querés que me quede? Nos quedamos a la noche, yo te doy como un poco de apoyo moral, te ayudo a hacer resúmenes y bueno, así le pegás toda la noche de corrido y vas sin dormir al examen, que era algo que él hacía mucho. Entonces, bueno, sí, sí, dale, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, entonces empezamos, ¿no? Preparamos mucho café y dijimos, bueno, vamos a estudiar esto, bueno, vos haces esto, bueno, yo acá hago un resumen, pego papeles, bueno. Y entonces en el transcurso de la noche, bueno, 12, 1, 2, 3, y en un momento era como necesario decir, bueno, necesitamos como una Claro. inyección de energía para seguir porque todavía queda un trecho. Y entonces, aparte del café, a mí se me ocurrió, pero no sé por qué, poner siempre una canción que es Part-Time Lover de Stevie Wonder. Vamos a dejarla ahí también para que la escuchen. Que es una canción que tiene algo así como medio A up, ver, ¿nos medio tocas un pispireto. pedacito? ¿Te animás? Ay, no preparé, no, pará, Ah, no me no, no, vendas no. así, no, por favor. Ahora nos tocas enseguida, Bueno, después de la anécdota que ya nos toca despedirnos, nos tocas un pedacito de otra cosa. no, puedo traer un poquito de Scriabin, pero no, bueno, Dale, queda pendiente para algún cierre algo de dale. Part-Time Lover de Stevie Wonder. Es un tema Acá viste hermoso. cómo es Arturito, decís y yo quiero escucharte. Sí, es cierto. No, tengo que estar preparado para todo. No puedo venir así de manera improvisada. Acá No. tenés una compañera salvaje. No, igual me encanta. Poneme vos, pinchame, porque Te yo voy digo a que en poner eso en también. aprietos. Sí, poneme en aprietos. Yo de Y última siempre entonces, voy a encontrar una salida discreta y dale. fina para zafar.
No, pero entonces decíamos, contaba que entonces a mí se me dio, no sé por qué, quizás porque en ese momento había escuchado ese disco de Stevie Wonder, que era Part-Time Lover es un tema que habla sobre como una especie de amorío entre uno, por eso es como amante de tiempo part-time, como de medio Ajá, de tiempo, ¿no? medio tiempo. Algo así, ¿no? De parte del día. Claro, como una cosa como diciendo, bueno, vos estás con otro y de repente venís a... O sea, Sí. que el contenido, digamos, de la lírica no es que tenía que ver con algo necesariamente pum para arriba. O sea, no creo que Stevie Wonder pensara que esa música serviría para mantener despiertos a dos adolescentes preparando un examen. Pero entonces la ponía y como tenía algo muy chispeante y muy rítmico, entonces fue como, uy, qué buen tema, bueno, dale, sigamos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo sentía que la moral empezaba a bajar, ponía de vuelta Part-Time Lover y era como, wow, dale, dale, vamos. Bueno, y Y ahora descargar las decíamos, pilas. claro, y decía como, bueno, vamos a preparar un café, dale, y poníamos el café, Part-Time Lover de vuelta, y lo hicimos así, como o sea, no sé, habremos escuchado el tema, yo no te quiero mentir, como 20 veces en el transcurso En de una la noche. noche. Sí, y era siempre como pum, pum. Y antes de salir dijimos, bueno, che, última vez este tema y voy a rendir el examen. Entonces, claro, fue muy ¿Reprobó? gracioso. No, aprobó, No queremos pensar. aprobó, Ah, no aprobó, con por 20 supuesto. veces de part-time No lover. aprobó. Y con Steve Wonder No no se puede podía hacer otra cosa. reprobar. No podía Tal cual. reprobar. Pero entonces fue algo muy gracioso porque tiempo después yo ponía la canción y no podía retrotraerme a esa noche y nosotros dos Anécdota. como locos con el café haciendo exámenes apuntes para probar el examen. Y vos sabés que quedó marcado. Y entonces el otro día nos habíamos reunido y puse el tema y dice, ¿te acordás de esa? No, o sea, quedó Ah, marcado. O sea, el ¿no? poder de la El música, sin poder de la duda. evocación, de ese momento, de esa noche que nosotros dos estábamos ahí, ¿no? Pero Sin digo, duda. ¿cómo Uno podría eso? usar más Sí. inteligentemente la música, como un ejemplo así que decís, ¿no? Y decir, bueno, esta canción me carga las pilas, ¡pum! Cuando estás bajo, cuando, o sea, yo ¿Sabes? lo hago, Sí. capaz más Es que, intuitivamente, no, no tan pero es que buscado. es poderosísimo. Sí, Yo lo hago te muchas cambia veces la consciente. frecuencia, y yo de verdad creo Sí, mucho en la sí. energía y sin duda te cambia la frecuencia. Sí, 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 sí. Y de hecho también es interesante al revés. Cómo muchas veces uno tiende a cierta música porque anímicamente está de cierta manera. Ah, el reflejo, El sí. reflejo, ¿no? Y yo me acuerdo, mamá siempre decía, cuando yo me ponía a escuchar el primer disco de Coldplay, le decía, vos estás medio bajón. Ah, Pero ella se daba cuenta no porque, mamá sino sabe, porque yo iba a por lo esa que música. escuchabas, Y es cierto, claro. vos sabés, cuando estoy medio melancólico, o cuando quiero un mood melancólico, voy hacia ese disco, Yo ¿no? tengo un disco de Alejandro Sáenz de la adolescencia que así, como que estaba bajón y ese era el disco. Ese era el disco, ¿no? Y entonces es Que ya como que era vos CD, pudieras... pero vamos a Sí. decir que es disco. Está bien, es un disco. Sí, Pero digo, ¿cómo de repente uno podría tener un termómetro anímico, ¿no? sí, Que podría estar, digamos, como registrado a partir bueno, de la música, ¿no? Y de sí. momentos, ¿no? No Y sé si vos ahora tenés algo, hablemos, hablando, sí, no, algo de esto, quiero, sí. no sé, no me doy cuenta, lo hago como lo que te digo, más intuitivamente, no tan así como pensado y buscado. Pero quiero escucharte otra vez, Arturito, quiero que nos Bueno, toques a... nos Bien. vamos despidiendo, ¿no? Sí, Dejamos acá un montón. estamos en horario Estamos en para no horario, bueno, pasarnos, porque sí. nosotros somos muy conversadores, se nos va la hora, pero quiero No, entonces obviamente. que nos despidamos con Bueno. lo que prometimos. Bueno, vamos a cerrar con un pedacito, por favor, que en serio yo siempre le digo, como siempre le digo a mis alumnos, uno para tocar tiene que estudiar. Hay que Tal estudiar. O sea, cual. esa idea de que el músico profesional es como que simplemente se sienta y lanza algo. No, 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 hay que prepararlo. Así que bueno, esto es simplemente Como como... una actriz, sí, ensaya, el músico, el maestro también. También, así que va a ser solo, digamos, como para dejarles esto y para que después se indaguen un poquito en la música de Scriabin. Pero bueno, nada, y en ese sentido, Nos antes vamos de cerrar, despidiendo y nos cerramos vamos con la canción. despidiendo. Sí, Entonces, cerramos con eso, sí. Entonces saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Romita Leal, las mías propias, Arturo Estanislao, punto pianista, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales existentes, en YouTube, aquí en Spotify. Los esperamos en el próximo programa, en el próximo podcast, con muchas más, así como que discusiones o conversaciones, a filosofía, paralelismos y metáforas entre la vida y la música. Nosotros su host, Arturo Estanislao y Romina Leal. Y nos vas a tocar, ¿qué canción, Arturito? Bueno, esto es un pedacito de un preludio, es un preludio
en sol bemol mayor de Scriabin, ¿sí? De hecho, alguna vez hablaremos, el preludio es como una forma breve, que es como se usa en música, como prepararse para, sería como una Lo que preparación viene. para. Que en música es curioso porque hay preludios que son solo preludios y Claro. nunca viene Nunca lo que llegó el nunca, es material como final. que, y por eso también son breves y por eso también son como evocativos, ¿no? Como el preludio genera un momento y cierra en sí mismo, ¿no? Pero un pedacito de eso con lo que nos pedimos desde ya, perdón, agradecerte a vos también y a todos los que nos escuchan, invitarlos en serio a comenten, cuéntenos sus experiencias, si tenemos oyentes sinestésicos, quiero saber cómo escuchan Ajá. la música o esta idea de las asociaciones, que nos cuenten, hay cierta música para mí está asociada, digo, en serio queremos Y si se nos conocerlos, escapó escuchar. algún tema, propongan también. También sería hermoso que de repente cosas que les llaman la atención que las puedan traer para que nosotros las vayamos recorriendo, ¿no? y conociendo juntos en este podcast. ¿Sí? Y ahora vamos con el preludio este Bien, muy esperado bien. de Bueno, Scriabin. nos vemos entonces el El próximo capítulo.